Mis apreciados amigos y hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un enorme gusto y un enorme placer poder iniciar en esta hermosa mañana y sobre todo poder llevarles a ustedes la oportunidad de poder conocer a Dios a través de las lecciones diarias que el Señor nos ha permitido conocer. La lección que nos toca estudiar durante esta semana son el sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. Así que bienvenidos a este estudio de la lección. Queremos entonces iniciar leyendo el texto que nos trasladó a cada uno de nosotros para poder conocer las verdades bíblicas durante toda esta semana. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es interesante iniciar con esta bonita promesa. Parece que hay una protección para aquellos que hemos decidido estar firmes en los tiempos del fin. Hay una protección maravillosa donde Dios nos lleva a cada uno de nosotros a entender que cuando Él toma el control de la vida y entendemos que hay un sello, pero que a la misma vez hay una marca que nos quiere corromper, Dios entonces dice: tranquilos, yo quiero sellarlos para cuando venga el momento difícil de nuestra vida, entonces podamos tener la seguridad de que tu amor, de que tu poder, de que yo te voy a sostener y te voy a proteger hasta el final de los tiempos sobre cualquier circunstancia que quiera dañarte. Así que queremos estudiar acontecimientos finales durante todo este asunto que involucra también a la bestia, pero allá llevaremos nuestra lección. Entonces queremos realmente mirar la opinión de nuestro apreciado pastor Holman Pacheco, que lo tenemos con nosotros. Bienvenido, pastor, desde Guatemala. Así también tenemos a nuestro pastor Samuel Moncada desde Costa Rica. Diciendo esta introducción, entonces, pastor Pacheco, ¿qué nos puede usted guiar a través de la lección que nos ha guiado el día lunes, hablando sobre la perseverancia firme? Gracias, pastor. Dios le bendiga a todos y cada uno de los que nos están viendo a través de este medio. El día domingo habla acerca de la perseverancia firme. El capítulo 14 del libro de Apocalipsis, versículo 6 en adelante, en realidad es el último mensaje que Dios le manda a la raza humana. El último mensaje. Nosotros sabemos de que Dios nunca destruye sin antes dar una advertencia, mandar un mensaje, hacer un llamado. Y eso es lo que sucede en el capítulo número 14. En el capítulo 14, verso 14, se ve a Jesús viniendo sobre una nube con una hoz en su mano y va a cegar la tierra. Pero antes de realizar esto, lo que hace Dios es mandar un mensaje, el mensaje de los 3 ángeles. Y como hemos visto en ocasiones anteriores, el mensaje de los 3 ángeles está compuesto de adorar al Creador. El segundo ángel hace un llamado a salir de Babilonia. Babilonia ha caído. Y el tercer ángel manda una advertencia: si alguno adora a la bestia de su imagen, va a beber del vino de la ira de Dios y va a recibir la marca de la bestia. Pero en ese contexto, Dios dice, tiene un pueblo, tiene un remanente que va a guardar los mandamientos de Dios, va a tener la fe de Jesús, y eso lo encontramos en el versículo número 17 del perdón, 12 del capítulo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En el capítulo número 13 vemos, del 10 en adelante, todo el capítulo en realidad habla de 2 bestias, una que surge de la tierra, del mar, perdón, otra que surge de la tierra. La bestia que surge de la tierra hace todo para agradar a la primera bestia, inclusive levanta una imagen, dice, y también da un decreto de muerte. Aquel que no adore a la primera bestia de su imagen, dice, va a ser muerto. Dios dice, aquí está la perseverancia de los santos. Dios manda un mensaje, dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio y la fe de Jesús. La palabra perseverancia es la palabra hupomoné, que significa no rendirse.
seguir, darle, que darle y darle. Es el mismo ejemplo que aparece en cuanto a la viudita y el juez injusto, que aparece en Lucas, si no estoy mal, capítulo número 18. La viudita que iba todos los días al juez para que le hiciera justicia, iba todos los días, hasta que el juez le hizo justicia, no en realidad por amor a la viuda, sino más bien por la insistencia de la viuda. Por eso fue que le hizo justicia. Ese es el tipo de perseverancia que se menciona acá. En el tiempo final, Dios va a tener un pueblo, va a tener un remanente que, a pesar de las circunstancias del decreto de muerte que se va a dar a los que no adoren a la bestia, a su imagen, el remanente final va a seguir perseverando, va a seguir manteniéndose firme a pesar de las circunstancias difíciles que se puedan estar dando. Como dije anteriormente, en el versículo número 7, Dios llama a los mandamientos de Dios y las tradiciones de los hombres. Desde su origen en el cielo, de la gran controversia, Satanás ha odiado la ley de Dios. Ha detestado la ley de Dios. Y en realidad, de los 10 mandamientos, señala al Dios verdadero. El sábado, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El cuarto, al creador de los cielos y la tierra. Y también al ir perseverando se va a mantener firme en momentos difíciles, y también tendrá la fe de Jesús. No una fe de Jesús. Es interesante porque cuando uno analiza la fe de Jesús, especialmente en las escenas finales de su vida terrenal, uno puede darse cuenta que Jesús fue abandonado por todos. Jesús fue abandonado por sus discípulos. Amén, amén, amén. Abandonado por el pueblo que él había venido a rescatar. Y también abandonado por su propio padre. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús fue abandonado por todos, pero aún así su fe se mantuvo firme, ¿verdad? Ese es el tipo de fe que tendrá el remanente final. Amén. Ese es el día domingo. Vamos a dejar el tiempo al pastor Samuel para que nos hable acerca del día lunes y la lucha cósmica. Muy bien, gracias, pastor. Ahí usted nos introdujo un poquito en esa otra frase de Apocalipsis 14:12, la fe de Jesús. A lo largo de toda la Biblia nosotros podemos encontrar que hay una lucha cósmica, hay un conflicto entre el bien y el mal. Y en Apocalipsis ese conflicto se lleva al extremo y se lleva al clímax. Ese conflicto llega al final. Durante su ministerio terrenal, como decía el pastor, efectivamente Cristo tuvo que pasar por ese conflicto de una manera ardua, pero algo lo mantuvo firme. Incluso cuando colgado de la cruz, él clamaba, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todavía, aún allí, Jesús, sin comprender lo que estaba pasando a cabalidad, aunque sabía que tenía que llegar a ese momento, aún así el Salvador confiaba, aun cuando a su alrededor las circunstancias clamaban para que él dudara. Aun cuando parecía que Dios lo había abandonado, Jesús no se rindió. Ese tipo de fe que Jesús tuvo cuando estuvo en esta tierra, en ese momento difícil, es la fe de la cual nosotros debemos apropiarnos. No es una fe que nosotros tenemos, es una fe que Jesús tuvo y que ahora nosotros podemos tener porque Él la ha puesto a disposición para nosotros. En medio de las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo, tomando aún las últimas heces de la copa de la desgracia humana, en esas terribles horas, Cristo confió en la evidencia de que era aceptado por el Padre. Así que la fe de Jesús, ¿qué es la fe de Jesús?
Es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Es como dice Pablo en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Ah? Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree cuando no puede entender, que se aferra cuando hay poco a que aferrarse. Esta fe de Jesús es en sí un don que recibimos por la fe y que nos conducirá en medio de la crisis que tenemos por delante. Sabemos que este versículo está en el contexto de la gran persecución, del tiempo del fin, del gran tiempo de angustia. Entonces necesitamos ahora ir desarrollando esta fe, porque si somos fieles en las cosas pequeñas, si tenemos fe en las cosas pequeñas ahora, vamos a tener fe en las cosas grandes que vamos a tener que enfrentar, ¿verdad? Esta fe, por supuesto, no es algo que va a aparecer repentinamente. Un día yo me voy a levantar y voy a decir, wow, tengo la fe de Jesús. No, el pueblo de Dios desde ahora mismo está aprendiendo a vivir por fe, día a día, hora a hora, en los buenos tiempos y en los malos, cuando sentimos que Dios está cerca y cuando sentimos que Dios parece estar lejos. Es la misma manera. Por eso es que la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, versículo 11 y en Hebreos 2:4 dice, el justo por la fe vivirá. Y el justo no necesita fe solamente en el tiempo del fin. El justo necesita vivir por fe aquí y ahora como una preparación cuando llegue el momento definitivo. El tiempo para la preparación, para tener la fe de Jesús es ahora. Cada prueba ahora se sobrelleva con fe y eso puede dar frutos preciosos en nuestra vida. Así que la fe de Jesús es un regalo del cielo de parte de Jesús porque Él ya pasó por donde nosotros vamos a tener que pasar. Interesante, pastor. Ahora llegamos entonces a lo que realmente nos lleva el día martes a nosotros. Cosechamos lo que nosotros realmente sembramos. Hemos venido escuchando entonces realmente que cada uno de nosotros llevamos realmente todos nuestros actos tendrán una consecuencia de lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros comenzamos a ver, mis apreciados hermanos y amigos, y nos damos cuenta de este punto, aquí entonces nos llevamos al final de los tiempos, porque realmente vamos a tener la dicha de ver de todo lo que se sembró durante nuestra vida o durante la historia, lo que realmente cosechamos. La profecía ligada en cuanto a la marca de la bestia, primero tenemos que entender que hace referencia a la intolerancia religiosa, a un boicot económico, porque no solo nos va a tocar nuestra fe, también nos va a tocar nuestro bolsillo. Y no solo va a tocar nuestro bolsillo, también van a haber circunstancias físicas, porque al finalmente habrá un decreto de muerte para todos aquellos que decidan recibir la marca de la bestia en sus vidas. Pero Dios sustentará a su pueblo en todo tiempo, en todo momento, en todo instante y en toda circunstancia. La promesa de Dios es estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Recordemos que el libro de Apocalipsis 14:12 dice, aquí está, ¿verdad? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen esa fe de Jesús. Así como lo acaba de explicar el pastor Samuel, como lo acaba de explicar el pastor Holman, esa fe de Jesús será un sustento para cada uno de nosotros. Y esos mandamientos serán el baluarte que nos llevarán a nosotros a entender de que Dios está por encima de todos, porque estos 10 mandamientos incluye aún el cuarto mandamiento, el cual es el guardar el sábado, que también será una señal para nosotros de reconocer de que Dios ha sido nuestro creador, nuestro sustentador desde el principio de los tiempos. La profecía la miramos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Así que comenzamos a ver que nos habla de lo peor de la guerra entre Satanás y Dios y que Satanás está a punto de culminar su primera estrategia y esa estrategia tiene que ver con el engaño al pueblo de Dios y si fuese posible, como dice Mateo, aún a los escogidos. Cuando Satanás obra mediante este poder político religioso, muchos de los cristianos podremos adorar
a esta bestia, porque nuestra fe no estará cimentada en Jesús, sino más bien podremos ver nuestros ojos en aquello que nos lastima, tanto físico, económicamente. Pero Dios desea que cada uno de nosotros vengamos a Él, hagamos de Él nuestro primer trabajo. Recordemos que la persecución, mis queridos amigos y hermanos, no es algo que se viene dando desde este instante, no, viene desde los principios de la creación, cuando nosotros miramos a Génesis capítulo 4, versículo 1 y 8, cuando Caín y Abel tienen esa disputa de acuerdo a una adoración correcta, donde Caín mata a su hermano porque Abel decidió adorar a Dios como Dios mandó y no como él creía que Dios deseaba que se adorara. Y esta es la persecución. Jesús también dijo que los cristianos del primer siglo iban a sufrir muchas persecuciones, como lo menciona en el libro de Juan, como lo menciona en el libro de Mateo. Pero muchos de nosotros nos miramos también en este libro de Apocalipsis, que ahora Dios sentencia algo y nos lleva a nosotros a entender un punto en Apocalipsis 13, versículo 15 y 17, donde dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que adorasen, y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese ni comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número del nombre de su nombre. Mira qué interesante. Queremos entonces iniciar y ver que aquí nos lleva a un punto de conflicto de adoración. La adoración siempre ha sido la parte principal al final de los tiempos. La profecía dice que la persecución comenzará con una sanción económica, pero no solo habrá circunstancia económica, sino que ninguno va a poder comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia, la cual podemos ver de que Dios tiene una marca, este también otra marca. Cuando esto sucede, la inmensa mayoría, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchan, capitulará. Todos los que niegue finalmente enfrentarán un decreto de muerte. O sea, aquellos que decidan mantener la fe de Jesús y guardar sus mandamientos, porque este asunto es un asunto de adoración. Todos aquellos que deciden guardar aún el sábado, guardar los 10 mandamientos de Dios, mantener esa fe de Jesús, serán perseguidos con un decreto de muerte. El diablo está preparando a los cristianos profesos mediante transigencias en la vida para recibir marca de su bestia, para que puedan desviar su mirada realmente de una adoración correcta. Y esto sucederá al Amén, final de los amén, amén. tiempos. Dios nos invita a nosotros a que le adoremos a Él de una manera correcta, de una manera en que Dios nos llama, y solo podremos estar firmes reconociendo que Isaías 41:13 dice: no temas, porque yo soy el Señor tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y quien te dice: yo te ayudo. Así que Dios nos guía a cada uno de nosotros. Y cuando miramos ese punto, pastores, entonces es inevitable poder entender que la Biblia nos lleva al día miércoles, o la lección nos lleva para que nosotros miremos los que siguen al Cordero. Muy Entonces, bien, aquí queremos escuchar a este nuestro pastor día, Holman. ¿Qué nos puede decir? gracias, pastor. Este día para mí deja lecciones muy importantes, varias lecciones, pero quiero mencionar por lo menos 3 lecciones. El día miércoles comienza con el versículo central del capítulo 13, versículo 1 y 2, donde se ve una bestia surgir de la tierra, y dice el versículo número 2, la boca del dragón, y viene Surge del mar. la parte importante. Gracias, pastor, por corrección. Surge del mar. Dice la última parte del versículo 2, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? ¿Qué representa el dragón? Bueno, pues el dragón representa a Satanás. En el capítulo 12, verso 9 dice que el dragón representa a Satanás. Pero dice en el capítulo 12 que este dragón se para frente a la mujer que está embarazada y su objetivo es devorar al hijo en cuanto nazca. Satanás no se paró de forma literal, personal, a devorar a Jesús cuando él iba a nacer, sino que utilizó un poder, y el poder que utilizó fue el Imperio Romano, que también se identifica como el dragón.
Dice en el versículo 12, la última parte, que el dragón le da a esta bestia el poder, su trono y gran autoridad. Si el dragón acá, hablándolo terrenalmente, significa el poder romano o simbolizaba el poder romano que intentó matar a Jesús cuando él iba a nacer, ¿qué poder representa la bestia? Necesitamos encontrar un poder que surgió realmente después que cayó el dragón, después que cayó el Imperio Romano. Pues el poder que surgió después del Imperio Romano fue el sistema papal. Así que esta bestia, a la cual el dragón le da su poder, su trono y gran autoridad, representa al sistema papal. Lo interesante es que en el versículo número 3 dice que a esta bestia y al dragón dice que la sigue todo el mundo, la adora todo el mundo. Eso está en contraste con lo que dice en el capítulo 14 y en el versículo número 5 en adelante, que los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Mientras el mundo entero sigue al dragón y a la bestia, los 144,000, dice, siguen al Cordero por donde quiera que va, que los 144,000 realmente son el remanente final que estará antes que Cristo venga por segunda vez a esta tierra. ¿Cómo es posible que el mundo entero pueda seguir al dragón y pueda adorar al dragón y a la bestia? ¿Cómo es posible eso? En su sano juicio nadie podría hacer eso, pero hemos venido estudiando en las lecciones anteriores que Babilonia tiene un sistema de falsas doctrinas, está creyendo lo que Babilonia dice. Hemos visto, por ejemplo, la inmortalidad del alma, hemos visto la adoración al sol y muchas otras doctrinas. El mundo entero hoy cree todas esas doctrinas. De esa manera, al aceptar todo este montón de doctrinas falsas, al beber el vino de Babilonia que representa sus falsas doctrinas, el mundo entero está siguiendo al dragón y está siguiendo a la bestia. Mientras está en contraste, dice Apocalipsis 14:12, aquí está la perseverancia de los santos. Mientras el mundo entero está aceptando todo el sistema de falsas doctrinas, todas las enseñanzas erróneas, inmortalidad del alma, la adoración del domingo, inclusive que la ley ha sido abolida, que podemos comer lo que sea, no importa lo que comamos, al fin y al cabo Dios santificó todas las comidas. Todas las personas que aceptan estas enseñanzas falsas, que no son amparadas por la Biblia, están adorando al dragón y están adorando a la bestia. Por el otro lado están los que guardan los mandamientos de Dios, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. La pregunta en esta hora es, ¿nosotros a quién vamos a seguir? El título del día miércoles, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Nosotros a quién vamos a seguir? Hoy en día se dice, no importa, hombre, ¿qué importa a qué iglesia asistamos? ¿Qué importa lo que nosotros creamos? ¿Que acaso no es suficiente que nosotros aceptemos a Jesús como nuestro Salvador? ¿Que creamos que Él es nuestro Salvador? ¿No es suficiente con eso? No, la Biblia dice que Dios tiene un remanente, tendrá un remanente final y que actuará como Cristo actuó, como el Cordero hizo, como Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra, lo que Él creyó, lo que Él practicó, eso también creerá el remanente final, al final de la historia. Así que nuestra invitación en esta hora es que podamos seguir el Cordero, por donde quiera que va y que le podamos aceptar a Él como nuestro único y sumo sacerdote, según lo menciona en el día jueves, que le dejamos el tiempo al pastor Samuel para que él nos hable en cuanto a este día. Muy bien, qué extraordinario, pastor, las promesas de la palabra de Dios. Si nos mantenemos firmes y fieles, vamos a pasar por muchas circunstancias difíciles, pero hay una promesa, hay una seguridad. Tenemos en el cielo un abogado, un intercesor, Jesús nuestro único mediador. Una de las características distintivas de la bestia para poder identificarla, según Apocalipsis 13, 4 y 5, es que es un poder que demanda adoración, es un poder que recibe autoridad del dragón, pero el versículo 4 nos dice que la tierra que se dejó engañar, los moradores de la tierra que se dejaron engañar, que se maravillaron, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Miramos que aquí que es un poder que demanda adoración, es un poder que le gusta que lo adoren,
y para eso crea cosas para que lo adoren, ¿verdad? Así que aquí encontramos que este sistema que la Biblia llama, bueno, no la Biblia, pero se puede identificar como el sistema papal que surgió de las ruinas de la Roma pagana, es un poder que demanda adoración, ¿verdad? Camuflajeada, con engaño, pero demanda adoración. Pero además de eso, dice que abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que la bestia de Apocalipsis es un poder religioso apóstata que surge de la Roma pagana y crece hasta convertirse en un sistema de adoración mundial. Según Apocalipsis 13:5, también es un poder blasfemo. En el Nuevo Testamento, la blasfemia se equipara con arrogarse los privilegios y las prerrogativas de Dios como igual a Dios. Es decir, este poder va a ocupar el lugar de Dios, se va a hacer pasar por Dios, incluso otorgándose, arrojándose sobre sí prerrogativas que solo pertenecen a Dios. Y la lección nos presenta ahí dos ejemplos de blasfemia en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, cuando Jesús perdonó los pecados a un paralítico, los fariseos lo acusaron diciendo, este está diciendo blasfemia. ¿Por qué quién tiene poder de perdonar pecados si no solo Dios? Ahí en Lucas capítulo 5, versículo 18 al 26, ustedes pueden leer la historia. Entonces, alguien que dice que tiene autoridad de perdonar pecados, aparte de Dios, está otorgándose una prerrogativa que solo le pertenece a Dios. Así que blasfemia tiene que ver con que un hombre diga que puede perdonar pecados. Nosotros sabemos que hay una iglesia, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que le da autoridad a sus sacerdotes para que puedan perdonar pecado. Usted puede ir donde el sacerdote y puede confesar sus pecados y ellos le dicen, ego te absolvo, yo te perdono. Pero la Biblia dice que eso es una blasfemia, que el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero además de eso, en el libro de Juan capítulo 33, Jesús hablando con los judíos, él les dice, miren, yo y el Padre uno somos. Y entonces lo querían apedrear porque él se otorgaba otra prerrogativa, la prerrogativa de hacerse igual a Dios o ser como Dios. Pero nosotros sabemos que Jesús era Dios, porque él era uno con el Padre por siempre y desde siempre, ¿no? Pero que un hombre diga que es Dios, entonces la Biblia dice, eso es blasfemia. Así que aquí nosotros miramos que en el tiempo del fin va a haber, ya lo llevó a cabo en la Edad Media, pero en el tiempo del fin, cuando la herida sea sanada, este poder apóstata, que ya sabemos quién es, el sistema papal, va a arrojarse las prerrogativas de Dios. Además de eso, este poder va a crear mediadores entre Dios y el hombre, a los santos, las imágenes de los santos, a la Virgen María. Pero la Biblia en 1 de Timoteo 2:5 enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y a Felipe Jesús le dijo que había solo un medio para llegar al Padre. Él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Verdad? El Papa de Roma, según algunas declaraciones de un escritor llamado Lucio Ferraris, dice que el Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, es como si fuera Dios en la tierra. ¿Cómo llamaron a esto los maestros de la ley, los fariseos? Lo llamaron blasfemia, porque la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Otro escritor llamado Benzinger decía que el Papa León XIII se jactó diciendo, nosotros los papas tenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Estas afirmaciones se vuelven aún más relevantes cuando entendemos que la palabra anti, como en anticristo, no siempre significa contra Dios, sino que también significa en lugar de Dios. Por lo tanto, anticristo también significa en lugar de Cristo. Esto, hermanos queridos,
sí es una gran blasfemia, porque la Biblia claramente enseña que hay solamente uno que puede ocupar el lugar de Dios en esta tierra, y que fue nuestro Señor Jesucristo, y que luego Él dejó su representante al Espíritu Santo. Que Dios nos ayude para poder entonces aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Su sacrificio y su mediación son suficientes para que nosotros podamos salir bien librados en este conflicto final. Amén. Bien. Vamos a dar entonces nuestra pequeña conclusión del estudio que hemos tenido durante esta semana. Pastor Pacheco, tu conclusión. Y cuando analizamos toda la lección de esta semana, en realidad lo que está haciendo es mencionando dos grupos. Hoy en día hay personas que dicen, bueno, yo no estoy de parte de Dios ni de parte de Satanás, yo estoy en medio, ni con uno ni con otro. Pero en realidad la Biblia dice que al final de la historia solo van a haber dos grupos. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que al final de la historia van a existir solamente dos grupos. Los que siguen a la bestia y al dragón, la adoran, y los que siguen al cordero por donde quiera que va. Dos grupos nada más. La decisión en esta hora es nosotros, los que nos están escuchando, nos están viendo. ¿A quién vamos a seguir? ¿A Satanás? ¿A la bestia? ¿A través de su falso sistema de adoración? ¿O vamos a seguir al cordero y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra? La decisión es de cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que, bueno, mis palabras para cada uno de los hermanos que van a ver este video es que se aseguren de estar en el lado de Dios, porque el conflicto final termina del lado de aquellos que reciben el sello de Dios, termina con la victoria de aquellos que tienen la perseverancia y la fe de Jesús. Así termina esta historia. La termina con la victoria del lado de aquellos 144,000 que estarán de pie en el monte de Sión con el Padre y con el Cordero. Yo quiero estar en ese grupo. ¿Y a ti te gustaría estar en ese grupo? Que Dios te bendiga. Amén. Sin duda alguna, Dios nos llama a cada momento y cada instante. El tema cósmico es adoración. Así como Satanás desea que le adores, Dios quiere que vengamos a Él a adorarle en espíritu y en verdad. Decidamos por Él, queridos hermanos, que las lecciones que nos han llevado durante toda esta semana pueda hacer eco en nuestro corazón y darnos cuenta que cada día que tenemos es una nueva oportunidad de seguir a Cristo. Déjanos tu comentario acá en el video, puedes compartirlo, darle like si te gustó, puedes dejarnos sugerencias, y si deseas que oremos por ti, también queremos conocerte, queremos orar por ti. Deja tu comentario. Ha sido un gusto estar con ustedes. Esta ha sido la lección de esta semana. Que Dios les bendiga. Estuvo con ustedes el pastor David Oviedo, Pastor Samuel Moncada, y el pastor Holman Pacheco con nosotros. Que Dios les bendiga, familia. amén. Feliz día.